¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En diferentes oportunidades hemos platicado con ustedes sobre el tema de la pederastia clerical. Hemos entrevistado a víctimas, por supuesto, a personajes que de una u otra manera están involucrados directamente en todo ello. Voy a platicar con el reportero Gerardo Farel sobre este tema en particular. ¿Por qué? Porque hay un llamado para que en algunos estados no prescriban precisamente los delitos relacionados con esta práctica criminal. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo andas? Muy bien, un gusto estar aquí en tu programa y de platicar de este tema que es un tema muy interesante. Oye, Gerardo, hay todo un tema precisamente en torno a esto de la pederastia clerical, particularmente lo que tiene que ver con este llamado que tú das a conocer en esta nota, en donde se pide, por supuesto, que ya no prescriban los delitos, sobre todo porque en muchas ocasiones, pues las víctimas, como bien señalas, eran invisibilizadas y en varias era la impunidad total lo que rodeaba esta práctica. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Cómo está operando esto? Pues te comento, la nota la hice con mi compañera Diana Lestiri. Encontramos es que hay una ley que, que justo promovió, creo que fue Josefina Vázquez Mota, hace unos años, sobre la imprescriptibilidad de los delitos. Esa ley reformaba el Código Penal Federal para que ciertos delitos no prescribieran. En este caso, de los delitos que están alrededor de la pederastia clerical y pues, de la pederastia en general. Eh, Porque lo que pasaba es que en muchos casos las denuncias se hacían muchos años después, ya que los menores, las personas que eran menores de edad, pues ya crecieron, ya razonaron y, y, y comprendieron lo que pasó y denunciaron, ¿no? Y en muchos casos, pues ya no se puede hacer muchas cosas. Me comentaba, justo en la nota lo puse, que me comentaba de una organización, el director de una organización llamada SP Vivas, Napoleón González, que había tres vías que ellos tenían como para lidiar con eso. Una era por la vía penal, porque eran delitos del fuero penal y del fuero local además, eh, por la vía civil, porque por ahí podían agarrar algún asunto de, para que pudiera proceder el juicio, ¿no? Los juicios de manera civil. Y también por la vía clerical, que la misma iglesia tiene su mecanismo de resolución de conflictos y todo eso. Y me decía que en muchos casos, en los casos que él ha visto, se quedan en resoluciones abajo de la mesa. O sea, de que no hay ni siquiera un registro, ni en el sistema penal, ni nada, porque la iglesia hace una mediación y se queda, pues, se resuelve abajo de la mesa y ya el asunto ahí queda. O también en otros casos, las personas solo pues quieren sacarlo, ¿no? O necesitan ayuda más psicológica o de ese tipo y se queda en ese rubro y ya no procede. Oye, Gerardo, este punto que mencionas, no hay un registro, es decir, ni las propias autoridades saben cómo está el número de víctimas que existen. Sí, es muy complicado porque las autoridades no tienen un registro y la iglesia tiene, hasta donde sé, sí tiene un cierto registro, pero no lo ha dado a conocer. Ni siquiera ha dado a conocer el registro de padres, porque ellos tienen su propio registro de padres que son abusadores o de obispos que encubren a abusadores. Esos tampoco los da a conocer y de víctimas que tampoco los da a conocer. Es muy secretiva la iglesia en ese asunto. Por el lado del gobierno no hay ni siquiera un registro o algo que se pueda, de datos, por así decirlo, de personas que han sido violentadas, agredidas por miembros de la Iglesia Católica. Oye, hay un caso que me llamó mucho la atención de esta nota que realizaron y que tiene que ver, por ejemplo, con Chiapas.
En Chiapas se presenta este fenómeno en el cual pues se utilizan diferentes maneras de agredir, de violentar, de sobajar a la víctima, pero ¿cómo lo contempla este código penal o código local, más bien dicho, de Chiapas, este ilícito? Lo que vimos es que en varios estados del sureste lo que encontramos los códigos, y en lo que nos comentaba justo el director de Espe Vivas, que en varios estados del sureste, en Chiapas, entre ellos, los códigos penales están muy arcaicos, o sea, no han sido reformados, no han sido actualizados, ni han sido, eh, pues, ni siquiera modernizados de cierta manera. Siguen estando como pues como fueron constituidos hace tiempo, ¿no? Y se quedan así arraigados y eso afecta mucho a las víctimas. ¿Cómo se manejan los depredadores? ¿Te comentaron estas ONGs? No, por mi lado no me comentaron cómo ellos se manejan, me comentaron más bien cómo funciona el sistema, ¿no? Que lo que decía de que la iglesia eh, cubre todo eso, justo manda a los padres que son violadores o que son acusados de violación, los intercambia y los manda a otras iglesias, a otros lugares, y no hay consecuencias de sus actos, ¿no? Mucho de lo que se ve justo en la película de Spotlight, que es un gran ejemplo de eso, sigue pasando, ¿no? Y es lo que me impresionó, ¿no? Es la película y el caso, ¿no? Que ellos revelaron salió en 2002, la película salió en 2015, ¿no? Pero el caso salió en 2002 y son casos que siguen ocurriendo, ¿no? Recientemente se vio el caso de Puebla, del niño Abner, ¿no? De ese caso fue como más público y por eso se pudo hacer más cosas. Incluso el padre ahorita está llevando un proceso, ¿no? Pero fue un caso de varios, ¿no? Donde la situación queda impune, ya sea porque las víctimas no denuncian pues, inmediatamente y es también imposible denunciar inmediatamente, ¿no? En este caso sí fue más posible hacerlo, ya que pues, el video se hizo público y la madre de Abner pues fue muy eh, pues directa en eso, de denunciar pues, al padre que abusó de su hijo. Oye, pero aparte, como bien señalas, un sistema en donde la iglesia cambia de sede, cambia de lugar a los sacerdotes agresores, y entonces lo que dificulta incluso es hasta su localización, porque dudo mucho que participe en la ubicación de los mismos, ¿no? Justamente, y que además eso dificulta también el resolver los juicios, lo que también me decía este Napoleón, de que cuando los trasladan a otros lados es muy difícil seguir el juicio, seguir pues, todo eso, porque son juicios que duran años, ¿no? Son de que se resuelven en un año, dos, son juicios que duran mucho tiempo y son muy desgastantes para las víctimas y además pues está este caso de que a los padres los mueven pues de recinto, de arquidiócesis o del lugar, de país incluso, no, y es difícil seguir, la misma ley o las mismas autoridades no les siguen el hilo a todo eso. Oye, dieron a conocer una lista, tú corrígeme por favor, una lista ¿cómo podríamos señalarlos? De los líderes, de los jerarcas religiosos que en su momento estuvieron protegiendo o cambiando o tocando este tipo de cuestiones. ¿Quiénes están dentro precisamente de esta lista de los que están involucrados o que han encubierto los abusos sexuales? Hay muchas personas. Esta lista la dio a conocer Bishop Accountability, que es una organización independiente, eh, una ONG de Estados Unidos, que se ha juntado con otras organizaciones aquí en México y han generado esta lista, que además lo que ellos pretenden, o hasta donde me quedé, es que se va a ir expandiendo y además su manera como de crear o de generar la lista fue por medio de notas periodísticas, de informes,
pero ni siquiera de informes pues, reales, sino de las mismas víctimas, ¿no? O sea, informes reales me refiero a informes policíacos o de las autoridades, ¿no? Y en esta lista viene Norberto Rivera, viene varios arzobispos de aquí de México, vienen, pero recuerdo un caso donde decía un arzobispo que negaba totalmente que hubo eh, una violación, o sea, lo negaba totalmente y defendía a capa y espada al padre que hizo la violación. Y así varios. Hay otro caso este es más, un poco más reciente, que incluso las víctimas estuvieron en la presentación de la lista, que fue en 2022, de, de las... Ay, fue justo en Chiapas. Un sacerdote fue acusado de violar, un ex sacerdote, porque lo que también pasa es que los quitan también de sus puestos jerárquicos en la iglesia, pero muchas veces ni siquiera los retiran completamente de la iglesia, sino solo los retiran de su puesto y los degradan o algo así, o ellos mismos se retiran. En este caso fueron varias chicas violentadas y una de las chicas, bueno, varias chicas denunciaron que su ex superior, que es una monja que se llamaba, bueno, la ex superior Silvia López Pérez, fue la que también ayudó a que este ex sacerdote que se llama Salvador Valadez Fuentes eh, hiciera todos estos actos pues de abuso y abuso de años, porque no, eso no fue reciente. O sea, en 2022 se dio a conocer, eh, pero fue algo que duró bastante. Incluso acusan al arzobispo de Tuxtla Gutiérrez de encubrir al arzobispo, al ex sacerdote, eh, y que no ha generado un proceso canónico, que así se le conoce al proceso que lleva la iglesia para pues, excomulgar o procesar a los padres que hicieron, pues, hicieron los abusos, ¿no? Gerardo, finalmente, muchos han hablado siempre de los legionarios de Cristo como los protagonistas de toda esta historia, con Marcial Maciel a la cabeza, pero escuchándote, viendo tu reportaje, habiendo hablado con víctimas, algunas de ellas de las que planteas también con tu compañera en este trabajo, me queda claro que es un sistema, o sea, no importa si eres legionario de Cristo o no, porque a final de cuentas están involucrados jerarcas católicos que no están dentro de la orden de los legionarios de Cristo, sino más bien es un sistema dentro de la propia iglesia para encubrir a los sacerdotes que cometen este tipo de crímenes. Sí, justamente el caso de los legionarios de Cristo fue el, pues para mí yo creo que es la cereza del pastel, ¿no? O sea, en la punta del iceberg, porque está abajo de todo, eso es una congregación, pero hay muchos más, y no solo eso, sino los mismos arzobispos, la misma iglesia. Había un estimado de un medio de comunicación estadounidense llamado Crux, que decía que el 50% del, del, eh, de los padres aquí de México eh, han sido, fueron, han abusado, ¿no? Esa estadística la sabe la iglesia, y esa estadística lo sabe, pero lo encubren, no han revelado nombres, son muy cerrados en esos asuntos, y como te digo, esos asuntos a veces los resuelven soltando dinero y, y ya, o sea, en lugar de pues dejar como precedentes, ¿no? Y el caso de los legionarios fue como se dio a conocer todo eso, todos esos abusos, pero también hay muchos más, y hay muchos más que se han encubierto. Todos los abusos que ha hecho Norberto Rivera, o que hizo Norberto Rivera en su tiempo, todos los arzobispos que han encubierto a, a padres, abusadores, eh, y todo eso que ha quedado impune. Y creo, Gerardo Farel, uno de los mejores reporteros de investigación de la actualidad. Yo quiero de verdad agradecerte este tiempo para nuestra comunidad, oye. Muchas gracias a ti y a tu comunidad.